Buenas noches, Víctor, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Aquí ya listo para Ah, qué seguir con bueno. el festival de Halloween, si no es que llamo otro varano. ¿Y por qué? A ver, ¿qué juego vas a poner hoy? El día de hoy va un clásico, bueno, un clásico ¿No? olvidado ahora sí, porque está basado en la película de Drácula, la de, bueno, Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola, ahora sí, 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 sí se llama así, Sí, es un incluso, genio. Que aquí hay un gran ojo, porque es muy probable que Francis Ford Coppola, a pesar de que hizo esta gran película, no la haya hecho queriendo. Parece ser que en la década de los finales de los 80 quedó endeudadísimo por sacar una serie de proyectos propios que no pegaron. Y que órale. entonces que los 90 se trataron para él de en sacar peli- proyectos que le remuneraran ese dinero porque se tenía la casa hipotecada. Bueno, este intro está bien chido porque no tiene nada que ver con la película de Francis Ford Coppola, tiene más bien que ver con la de Nosferatu. En Ya, Nosferatu, los aldeanos le regalan a Jonathan Harker ese libro que dice Vampir en alemán, dice Vampir. órale. Fíjate, eso no lo había entendido. Yo pensaba que era el que tenía Van Helsing en la película. Y Es probable, que sí, sí es hablando de Van probable. Helsing, ahí está. Pero también Van Helsing tiene ese librote en honor ¿cómo se llama? Como se lo dan a Harker en la otra película. Por ejemplo, hay frases, aunque la película intentaba ser muy fiel a la novela, muchas de las frases más chingonas las están sacando de otros elementos de la mitología de Drácula. Por ejemplo, la frase de, además, yo nunca bebo Bitch. vino. Esa frase no viene en la novela, esa frase se la inventó Bela Lugosi para la película de Drácula de 1931. Órale. O sea, alguien inventó esa frase y se quedó para siempre. Pareciera como que Drácula sí la dijo en la novela y no. Y No, de hecho no Drácula, lo al igual que dice. Cuando lo leí sí nunca. me quedé esperando esa parte. Drácula, igual que Moby Dick, igual que Frankenstein, esas son esas novelas que nadie ha leído y todos creen que han leído o que saben de qué van por haber visto la película, un juego o alguna parodia en la tele. Curiosamente, hablando de parodias, Pumba sí lo dice de Moby Dick, que dice, a pesar de que es una novela que todo el mundo comenta, nadie la ha leído. No me acuerdo de eso, pero sí, francamente al Moby Dick sí le tengo cierta pereza por el tamaño del libro y no sé, no me llama en absoluto la atención la historia de una ballena. No, es interesante, tiene por ahí una... De entrada ahorita ya por la película de The Whale, de Ajá, Aronofsky, ya se adquiere una nueva interpretación. ajá, sí, sí, Pero, sí. pero la novela no deja de ser una novela de terror, de horror cósmico. O sea, Órale. sin criaturas como Cthulhu y eso, pero obviamente la ballena pues representa el caos cósmico. Aquí también vale la pena decir que casi todos los jefes del juego son el mismo Drácula, pero en Sí, diferentes formas que en va diferente tomando a lo etapa, largo ¿verdad? de la... Ajá, ahí es cuando es el cochero. Sí, sí, que es cuando lo dejan ¿cómo se llaman? Los gitanos, ¿no? Y que le dan un rosario y le dicen, pues, que te proteja, porque Y eso también lo que hay es el mal, que le dicen. es un punto importantísimo tanto en la película de Francis Ford Coppola como en otras películas de Drácula y en la novela y en todo. ¿Por qué? Porque Jonathan Harker, al venir de Inglaterra, es es, es protestante y estas gentes son creyentes cristianos, unos son católicos, pero otros son ortodoxos. Vale la pena tener mencionar que dentro del protestantismo estas formas del cristianismo se veían como barbáricas y se mencionaba esto constantemente en la literatura gótica. Ujú. Por eso es que van a aparecer novelas como El monje de Gregory Lewis, donde lo que ocurre en Madrid, o El castillo de los Cárpatos, que es en Italia. O sea, se dan cuenta de la constante, o sea, es mostrar al mundo de los creyentes de la vieja usanza como un mundo de bárbaros, de supersticiosos, de gente, estos están locos, como diría Ken Brockman. Qué broma, están locos.
Sí, de hecho a mí me llamó mucho la atención el libro, justamente el cómo te hablan de eso, de que es un mundo que ya está entrando en la, no sé si posmodernidad, pero sí, o sea, que está empezando a llegar la revolución industrial y que aún están estas personas y estos lugares que tratan de aferrarse al pasado antiguo, ¿no? Y a las costumbres de Sí, lo que ocurrió prácticamente 2 semanas después en el medievo, ¿no? O sea, o casi así dos es, sí, semanas así es. después de la Edad Media, perdón, de la prehistoria. Incluso, sí, claro que sí, y ese tipo de narraciones iban a ser muy comunes también. Esta novela es de finales del siglo XIX, pero todavía en la primera mitad del siglo XX iba a ser común. King Kong es muy parecida a Drácula. Tienen Ujú, igual la gente de la posmodernidad, vamos a decir lo mejor de la globalización, porque ujú. es todavía una época muy temprana. Pero la gente de la globalización llega a recintos del mundo donde todavía se vive, no como en la Edad Media o como en la Edad de Piedra, como aparece en King Kong. Y pues a los humanos les toca luchar contra estos seres demoníacos, o porque son dioses, o sea, tanto Drácula como King Kong son como los dioses del mundo antiguo, pero vivientes todavía. Lo pienso de una manera como muy práctica, muy pragmática con lo que se ha visto ahora hablando de lo invasivo que es el ser humano. De ahora cada vez han penetrado más en las junglas en la India, en África, que se han encontrado cocodrilotes, víboras de gran tamaño, o sea, cosas que antes eran parte de la criptología, de la Ujú. criptozoología, ahora ya como pues muy bien identificados y muy bien grabados y todo. O sea, es curioso, pero los criptozoólogos nunca descubrieron una criatura de esa realmente, pero los trabajadores de las empresas cuando metían los bulldozers y eso, ellos sí descubrieron el montón de viborotas y de criaturas de gran tamaño y sin necesidad de todo ese corpus de mitos como los criptozoólogos. Claro. Sí, pues ahora sí que porque ellos se metían directo a trabajar y pues ahora sí que a chingarle, ¿no? Sí, pero Este, no es si tú o la gente que nos está oyendo recurre a esas fotos donde se ve una grúa claro. sacando una anaconda enorme, como de 18 metros. Y no sé si te acuerdas, pero cuando éramos niños, por ejemplo, en la película de Anaconda, pues era el monstruo, o sea, era como muy ficticio que apareciera un reptil de ese tamaño y ahora sabemos que es relativamente Que sí común, los pues. hay, ajá. Ajá, O como esta ajá, leyenda del ave trueno, ¿no? Que en su momento los nativos norteamericanos hablaban mucho de que haya pájaros enanos que se robaban al ganado, a los animales o a los niños, ¿no? Y ahora pues sí. ya no es para nada un mito, se tienen, ya está ahí en videos en TikTok donde se ve como un ave se está tratando de llevar a un niño y se ve la mamá corriendo por él, pues. Sí, esos videos están buenos, es bien llamativo porque hay uno que me encanta porque se ve como la mamá está como que en su cerebro todavía no interpreta qué está viendo, qué está pasando. Ujú. Llega un ave y empieza a jalar a un niño como unos 3 años de la ropita. Y la mamá está ahí parada viendo cómo está flotando el niño y como que está de... Pero ya que se da cuenta de qué está pasando, no, pues empieza ahí a jalonear. También hay una película en la que esta Sandra Bullock obliga a uno de sus empleados a decir que es su prometido. Ujú. Y el caso es que una de las escenas cómicas es que un águila se quiere robar al perro de la familia de Sandra Bullock. Y pues tienen que pelear casi a muerte contra el animal porque si no sí se va a llevar al perrito. El caso es que todavía en los 70, 80, de todo eso, pues estaba en el limbo de la, no, de la leyenda urbana, ¿no? ¿Será cierto que existen estos animales? Ujú. Pero ahora gracias a que todo el mundo trae una cámara a todas horas, pues ya se ha podido documentar bien. Vaya que sí. Pero sí se me hace muy interesante también de aquí del juego, con la ambientación que le van dando al castillo, ¿no? O sea, y no sé si de aquí habrán hecho trampa Castlevania o se habrán retroalimentado, pero sí se me hace que se me hace que hay muchos elementos que se repiten, como en el escenario anterior, la forma de la biblioteca, ahorita este tipo de mazmorras en los que me encuentro encerrado. E incluso Sí, algunos el seguramente. enemigo básico, ¿no? También la calavera. El La calavera. calavera,
Sí, seguramente es una retroalimentación porque quien vea la película de Drácula, pues aparte de que es un peliculón, pues se va a dar cuenta de que no tiene todo No hay este nada, mare magnum de criaturas. no hay mucho de eso. Por ejemplo, este Calaveras no hay. dragón, por ejemplo, este dragón parece ser que es de una escena que nunca se grabó, pero que estaba en planes. A mí me O da sea, como la impresión que era como que algo que querían, que sugerían que estaba ahí cuando Harker va entrando al castillo, ¿no? Que aparece ese fuego sí, fatuo, pero como sí, que no llegó a no, el terminar. fuego fatuo, esa es otra, es parte de otra creencia, pero esa es una superstición de que en la noche de San Juan se aparecen esos fuegos fatuos parecidos a tesoros. Aquí, tanto en la novela como en la película, se supone que está mostrando que este es un relato que ocurre en un momento en el que se abren las puertas del inframundo y el mundo de los vivos y los muertos se encuentran. Ese es el significado del otoño entre los celtas y germanos, por eso es que en esos países, en el hemisferio norte, suelen pues dar estas fiestas, ¿no? Del Halloween, etcétera. O sea, porque sus antepasados creían fervientemente. Y entiendo por qué, o sea, en el otoño las sombras se alargan, el sol ilumina de otra manera y oscurece más temprano. O sea, así pareciera que es un mundo siniestro, que es un mundo oscuro. Sí, y aquí me llama también la atención cómo también salen las vampiresas de la película. Están correteando por todo el castillo. Esa escena también no se grabó, o sea, sí se buscaba como un conflicto con las vampiresas, pero no, lo más que ocurre es que pues lo tienen de su prostituto, ¿no? Al Jonathan Harker. Hasta que llega Drácula y le dicen, no, ¿cómo se atreven a tocarme? Que no sé qué, y que las convierte en esa masilla de porquería luego. Pero no es que no quiera que, o sea, no es que esté enojado porque ellas lo toquen a él, porque se encele, sino que ellas no eran dignas de tocar a un hombre en un sentido como griego. O sea, él es para mí, ¿no? Y te acuerdas que hasta lo dice, de una escena ultra, ahora digo como Homero, entonces, exijo una explicación. No. Sí, porque hasta dice eso, te lo dice en rumano antiguo, no, él es solo para mí. Y hasta él le están hablando, es Mónica Bellucci, una de las vampiresas, de hecho. La Mónica Bellucci, muy guapa y muy joven. Y ahí está ahora sí Drácula en toda su malignidad de la película. A mí en niños se me hace de los jefes más difíciles del juego. Por la barrera que pone. Sí, porque si te acercas mucho, esa cosa te pega como un combo de este Akuma. O sea, cuando te avienta una Duket y que te pega como 4 veces. Ya sé. Sí, hablando de los muertos y eso, de hecho este juego lo conocimos por un compa que ya se murió, curiosamente. El buen Nose, correcto. Sí, llegó con él a la casa, ¿no? ¿Y te acuerdas? Y nos dijo, mi papá me prohibió este juego, me lo escondió yo. ¿Pero por qué? O sea, está interesante, porque más que aterrador es interesante, es muy interesante. Sí. Pero él decía que el papá se le hacía feo el juego, da mal hecho, y que por eso se lo escondió. Que no. Sí, o sea, como que dijo, ay, no juegues esa pendejada, dámelo. Es que de hecho eso está interesante, ahorita que lo mencionas de que el juego como tal se ve feo, porque en ese tiempo se estaba empezando a probar bueno, se ve que es un ensayo prácticamente de lo que es un plataformero, ¿no? Porque las mecánicas de un plataformero están mis plataformas, me puedo mover en ellas, pero las colisiones son súper imperfectas, o sea, si dejas al mono se resbala, y vaya, o sea, parece prácticamente como si fueran recortes que se estuvieran moviendo, ¿no? Y eso, sí. y eso a mí me da mucho la impresión que fue un ensayo hecho en Flash, en lo que entonces era Flash Player y que si bien porque en su momento fue una tecnología que prometía mucho y como prácticamente fue patrocinado este juego por un estudio de cine, pues recordemos que Macromedia Flash fue propiedad intelectual de lo que ahorita es ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre de este estudio de grabación, pero bueno, primero, es que se me fue el estudio que grabó la de Toy Story y esta de Elementals. ¿Mande? Pixar, exactamente. Entonces seguramente fueron los primeros ensayos que hicieron para tratar de hacer una película utilizando este tipo de tecnologías y pues como que no pegó, sin embargo,
Sin embargo, tiene una vibra interesante porque justamente ese tipo de colisiones lo hacen muy particular y francamente no lo he visto replicado en otro juego. No, quizá el que más se le parezca es la adaptación que también hicieron, pero de Frankenstein. Ándale. Que también sí. igual, el mono tiene unas mecánicas no solo raras, rarísimas. Por no decir espantosas. Y luego también llama la atención el casi nulo respeto, ¿no? Por la fuente original. Por ejemplo, el de Frankenstein incluso hasta pareciera que abrevó de los cómics. Pelea incluso con una tarántula gigante en uno de los escenarios, igual que en el cómic. Igual que en los cómics. Sí, aquí también. Y eso sí, quizá el mejor apartado y en el que siguen siendo los dos como muy reconocidos es en el musical. La música, incluso si te metes a YouTube, ve los canales que comparten el soundtrack de los dos juegos y es casi un anime que dicen eso. O sea, el juego está horrendo, pero la música está de primera. A mí la verdad el juego no me parece horrendo, me parece muy interesante y como dices, muy particular. Sí, y además la ambientación que tiene se me hace increíble, o sea, y aparte porque esto está lleno de secretos, o sea, y de hecho prácticamente el juego te obliga a descubrirlos, porque si te obliga a estar deambulando por todos lados para encontrar a Van Helsing y que se estén abriendo los secretos o las puertas para que puedas llegar al final. Y no es muy intuitivo que digamos, hay una flecha ahí, por ahí te encuentras a Van Helsing, pero aparte lo que te muestra tiene poco o nada que ver con lo que tienes que hacer, entonces sí es mucho de que te tenías que pegar y descubrir qué onda, y tenía secretos sobre secretos, como estas paredes que no están ocultas y te dan una vida o algo por el estilo, y sin embargo, al igual que pasa con Donkey Kong, puedes llegar a encontrar secretos sobre secretos, como esto, que al momento que choques con la pared se abre, pero tenías que ser muy observador porque si no te intentaba regresar y pues ya acababas el nivel y ni habías visto esto, ¿no? Que a su vez también pues tiene cosas muy interesantes dentro. O sea, bueno, no sé, a mí este elemento del caballo esquelético se me hace súper interesante. Y aquí hay otro tema que también, secretos sobre el secreto y más secretos, ¿verdad? De que mataste al caballo y si no eres curioso de tratar de soltar ese borde ya te perdiste estos esqueletos. Encima es un juego difícil, entonces todas estas vidas y cosas, claro que te van a hacer falta. Claro. Sí, es muy buen juego, muy buen juego. También no es raro que poco después, porque este juego es de Sony, es de Sony Entertainment, pero no es raro que poco después Sony sacó su propia consola de videojuegos. El PlayStation, claro. No, pero eso fue por una traición que les hizo Nintendo, bien gacha. Iban a Nintendo y PlayStation se iban a unir para sacar el Nintendo PlayStation, que iba a ser un periférico para la Super Nintendo para que leyera discos. Porque en su momento era como que la idea era como aumentar las capacidades de la consola a través de periféricos. Y Sony se unió al equipo, pero a la hora de la hora Nintendo los traicionó y se fue con Philips. Y pues bueno, lo demás es historia. La consola que sacaron con Philips es tan conocida que nadie la recuerda. Y pues solo se recuerda, pero para mal, o sea, como una de las cosas que nunca tuvieron que haber existido y cosas así. Exactamente, y el PlayStation hoy en día, pues bueno, o sea, ahora sí que ya conocen el resto de la historia. Ya, huevo. No, y PlayStation, el Play 1 es una de las mejores máquinas que hayan existido. Y la verdad estoy súper de acuerdo con Justin Bieber cuando dice que pues fue el verdadero salto generacional, porque veníamos de juegos como o Castlevania y de repente ya estás jugando juegos en tercera dimensión como Crash Bandicoot, todo eso, y era algo que de veras no te la podías creer en su momento. Y hablamos que salió varios años antes que la Nintendo 64. Los polígonos, exactamente, que se entraba en el mundo de los polígonos. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con muchos analistas que dicen que quizás se dio el salto al 3D muy prematuramente, porque a lo mejor que esa era una de las cosas que no me llamó, que jamás me terminó de encantar del 64 o de muchos juegos en 3D que se veían mal. O sea,
Porque si Sí, bien mal. tenías de ver, o sea, si dices, bueno, vengo de jugar Castlevania que era 2D, pero puta madre, o sea, todo se veía de pelos, los monos súper estilizados, todo súper con un cuidado al detalle increíble, y de repente llegamos a un mundo donde te querían convencer que un cuadro con tres triángulos por ahí, eso era una cara, y era así como que, no lo sé, Rick, como que no me la creo. Pero sí entiendo Los el grado juegos de de naves, complejidad ¿no? tecnológica que eso implicaba. Sin embargo, por eso digo, quizás se dio el salto muy temprano. E incluso ¿Te ni acuerdas siquiera de los juegos de sabían naves? la liga. Los juegos de naves. O sea, que las naves, o sea, que igual que lo que tú dices ahorita, o sea, que tenías que poner mucho de tu imaginación. Sí, Pero ese montón de polígonos picudos se supone que es una nave espacial, ¿no? exacto. En cambio veías un Symphony of the Night donde pues, ya pues, veías los detalles de los enemigos, veías rostros bastante, o sea, que ya lo veías y dices, güey, o sea, esto se entiende que hay un rostro ahí y que definitivamente son personajes con sus voces, etcétera, ¿no? De que dices, bueno, ahí es donde yo vi el verdadero salto generacional, pero sí entiendo que era más complejo programar en 3D y que finalmente nadie sabía lo que estaba haciendo hasta el 98, Pues sí. que fue cuando ya se dejó de experimentar y se comenzó a estandarizar. Sí, lo que sí es cierto, se descartó muy pronto el 2D, siendo que puedan seguir saliendo juegos maravillosos. Pienso en compañías como Capcom, que sí siguieron insistiendo en el 2D, hasta ya muy avanzado. Siguieron sacando, por ejemplo, los Mega Man X de PlayStation son maravillosos. O sea, lo que tú dices, o sea, el detallado del pixel, o sea, si el Super Nintendo manejaba una gama de colores bestial, o sea, esto lo llevaron a la enésima potencia con el PlayStation o el Sega Saturn. O por ejemplo, juegos que eran híbridos, pero muy buenos híbridos, por ejemplo, Dragon Ball Z Legends. O sea, que es el abuelito de los Budokai y de todos estos juegos que todos amamos, donde Goku, puedes usar a Goku, a una gran caterva de personajes de la franquicia, y volando, ¿no? Por todo el mapa. O sea, son monos de 2 dimensiones, pero moviéndose en un mapa de 3 dimensiones. Es correcto. Los famosos, Y el resultado es la famosa maravilloso. animación en 32 bits, que rara, que se utilizó muy poco y que para mí creo que hubiera valido la pena dejarla vivir un tanto más de tiempo antes de meternos todos al 3D. De ese juego que estamos diciendo, simplemente lo que muchos recuerdan son las animaciones. O sea, donde se veían los mismos seiyus de voz en Japón, pero diciendo las frases, pero en el juego, ¿no? ¿Y te acuerdas? Escuchaba a Goku diciendo su frase clásica, la de Omae no Genki Makete Kure. ¿Te acuerdas, no? Sí. No, era espectacular. No, y O también las animaciones de los quintos y cómo si lograbas empezar a replicar la historia del juego, como sucedieron las batallas, el mismo juego te iba premiando, mostrándote, o sea, te ponía música, se cambiaba la música o se cambiaba la ambientación, llegaban más enemigos, se retiraban, se ponían más difíciles. Ajá, eso, te desbloqueabas el modo difícil, eso es lo que se me hacía más perro. Ajá. O sea, por ejemplo, si llegas solo con Goku contra Vegeta, era apoteósico, o sea, la música legendaria y Vegeta salía dificilísimo, estaba como si fuera el Kid Buu al final del juego. O que si al principio de la pelea con Freezer salías con Krillin y te dejabas matar, salía Goku Super Saiyajin por primera vez. No, y era apoteósico porque te mataban a Krillin y la música se ponía como de peligro, ¿eh? Ajá. Ya si entrabas con Goku Super Saiyajin solo, salía una música también más que épica, más bien como emotiva, ¿no? Del héroe, ¿no? Que llega. Es un juego increíble. No, y de Capcom de estos juegos de pelea, o sea, Street Fighter Alpha 3 salió en 1998. Y es un juego enteramente en 2D, solo algunas animaciones de los quintos y esos están en 3D, pero son maravillosos. Zombies. Oye, estos juegos que medio mundo ama, los Marvel vs. Capcom, o sea, también estábamos, el 2 en específico que ya salió para la Play 2 o la Dreamcast, era 2D, pero qué cosa más maravillosa. ¿Cuál, perdón? O también
el Marvel vs. Capcom 2. Ah, esa era increíble. Llegué a Y lo hacerme que no, llegué a hacerme la pinta de la prepa solo para ir a jugar ese juego ahí las gales que estaban en la normal. pues claro. Se ponen buenas las retas. Oye, es que, y aparte, el lore de ese juego estaba raro, pero efectivo, estaba bonito. O sea, que Sí. era una pirata interdimensional que se llama Ruby Heart y que quería juntar a todos los héroes de nuestro mundo, por así decirlo, para llevarlos a que pelearan contra una entidad demoníaca todopoderosa llamada Abyss. Que era Venom, pero bueno. Bueno, Y era un el Venom, sprite de Venom, pero pues modificado. Carnage, ¿no? El rojo, sí, Carnage. Ajá. Pero tenía exactamente los mismos ataques, solamente que potenciadísimos y enorme. Y su cuerpo no lo dañabas al bloquear su cuerpo, tenías que buscar el centro, que era una bolita negra, una bolita en la que estaban girando letras. Y si no le... Que ahí también es curioso. Por eso casi todos los niveles tienen que ver con el barco, el barco fantástico, el barco maravilloso de Ruby Heart. que está ahí al fondo. Tiene por eso tiene mucha alma de juego en ese sentido. Y fíjate lo que se se me me hace hace curioso, interesante que desde el 1 ya se veía el barco por ahí en un otro escenario. sí. Sí. Y se ve la luna y al fondo el barco. O sea, como que... No sé si fue a propósito o si la idea ya la tenían planteada en ese entonces, pero no la llevaron a cabo y solo dejaron esos detallitos por ahí. A mí el 1 curiosamente no me gusta casi nada. Se me hace un juego sin vida porque es como nada más un Mugen donde juntaron un montón de personajes de los juegos que han salido previamente y ya. Pues sí, pero no se había hecho casi hasta ese momento. Casi. Por ejemplo, el Marvel Super Heroes o el X-Men Children of the Atom o el X-Men vs. Street Fighter, esos todavía tenían algo, no algo, sí tenían su historia, tenían sus formas clásicas, estaban muy buenos. Este Drácula que te pareció bien curioso como velocista, está interesante porque casi no, o sea, si no pones atención a la película te pierdes por qué lo ponen así. Sí. Y pues no, si te acuerdas, ¿no? Sí. Que No se ve como tal que esté corriendo, sino que tú tienes la vista de Drácula y ves como de repente da esos como brincos en la realidad, ¿no? Como que avanza rapidísimo y de repente ya está frente de ti otra vez. Y como poco a poco la va siguiendo. Ajá, cuando va siguiendo a esta mina, o sea, cuando están en el centro de Londres, que se la encuentra de frente como 3 veces en la misma cuadra. Y que es cuando le dices y así como... debo llamar a la policía, que el otro le dice, ya no te molestaré más, y ahí es cuando la otra ya pues cae embrujada, ¿no? Que en sí pues la estaba... Le da como bote, Ajá, y de hecho eso se me hace muy interesante porque también, o sea, la forma en que muestran la magia de Drácula en esa película no es así, de que, no sé, como la espada en la piedra, que sale Merlín y vuelan chispas, ¿no? Sino que es como que tratando de inducir que algo suceda. Y poco a poco las cosas se van dando, pero él lo va induciendo, excepto por sus transformaciones, que no son nada sutiles. Se me hace muy interesante la forma en que representan la magia en esa película. A mí se me hace una excelente película de terror, francamente. Sí, y hay una escena que no porque son muy explícita, la película es muy explícita en las escenas en las que aparecen, por ejemplo, escenas de desnudos, es muy explícito, pero en el libro sí aparece utilizando un lenguaje muy sutil. Y es violenta, aparte, es bastante violenta. Así es. Y fíjate que ahorita también, volviendo al punto de que era un mundo que estaba como entre el mundo antiguo y entrando a esta globalidad, aquí este escenario se me hace bien interesante, que además de que peleas contra las sombras, que apenas si se pueden ver, están esos adornos en todo el lugar de cacería, que salieron de casa de hombres lobos, o sea que estamos hablando de un mundo donde esto era... cotidiano. Lo cotidiano, o sea, tienen cabezas de hombres lobo ahí, no es como que, mira, es que hay una leyenda de un hombre lobo, no, o sea, dan por sentado que están tan están que tienen las cabezas ahí colgadas. Sí, que es lo común.
Por ejemplo, en la película de Hombre Lobo Americano en Londres, eso es parte de lo que con lo que juegan. Y de hecho, este escenario así con las cabezas pareciera sacado de aquella película. Y es interesante porque en Inglaterra el mito del hombre lobo es muy, pero muy extendido. Y es curioso porque en Inglaterra no hay lobos salvajes desde hace siglos y siglos, desde casi la Edad Media se los acabaron. Y ahí lo interesante es que la existencia de esas leyendas y del hombre lobo nos hablan de que llevan existiendo desde las eras oscuras. Fíjate, otra vez hablando de las mecánicas que no son tan obvias. Aquí sé que tengo que subir a esa mesa que está volando, pero no llego. Y tienes que matar a esa sombra para darte cuenta que cae, pero ya no vuela. Entonces te tienes que ir y cuando vuela te das cuenta que ya es porque ya revivió a la sombra. Pero bueno, mecánicas no muy obvias que estaban ahí. Pero sí. Como un poltergeist. Exacto. Y se me hace muy interesante también la forma en que te representan también aquí en este juego, y no sé si lo hicieron a propósito o fue por las limitaciones del sistema, pero cómo te representan justamente los poltergeists o los fantasmas, como algo que sucede mientras no estás viendo, o sea que prácticamente lo tienes que estar viendo con el rabillo del ojo. Porque bueno, al menos en mi experiencia personal, así es como, bueno, yo nunca he visto absolutamente nada de fantasmas ni nada por el estilo. Pero en este pueblo al que hemos ido llamado Tepec, recuerdo que muchas de las historias se hablan así, que cuando cierras una puerta escuchas que del otro lado algo está sucediendo, hay cosas moviéndose, hay gente ahí. Y cuando entras o volteas, o incluso, o sea, cuando tú entras de lleno, de golpe, de frente, todo está en orden, como si no hubiera, como lo dejaste, o incluso si te podrías llegar a encontrar las cosas movidas. Pero sin embargo, si veías las cosas desde un rabillo del ojo, desde el orificio de una puerta, pues la gente te habla de que posiblemente sí podías llegar a ver pues lo que estaba ocurriendo, ¿no? Del otro lado, y pues ya te hablan de duendes, de nahuales, etcétera. Solamente que pues obviamente pues yo me imagino que es un remanente que llegó de estas historias de Europa y pues tomó el tono de este lado, ¿no? Curiosamente, más que ser una historia de Europa, es como una historia que es un esquema mental que se ha reiterado. Tiene que ver con la prohibición. O sea, de que la persona no apta no puede ver ni lo sobrenatural, ni lo preternatural, ni nada que salga de esa lógica. Y quien lo vea o rompe el hechizo, ya sea que no tenga efecto o que no se pueda ver, o es castigado. De ahí, por ejemplo, la historia de la mujer de Lot, ¿te acuerdas? Que estaba de espaldas, pero como se volteó y vio a Dios, se volvió una estatua de arena, ¿te acuerdas? Ya. Y hay muchas, ¿cómo se llaman? Versiones, pues, de esa misma ruptura del tabú, se llama. Y la ruptura de ese tabú, pues claro que viene con un castigo. Que a veces, o que no puedas ver esa experiencia de lo preternatural, o que pues te jodan. Se vayan detrás de ti, ¿verdad? Pero sinceramente yo sí pienso que es o sea, más que la limitación, yo creo que sí fue intencional, ese tipo de narrativa. Porque si te acuerdas de aquel juegazazazo, lástima que no estaba para el Super Nintendo, Splatterhouse. Ajá. Sí lo recuerdas, ¿no? Sí. El juego más violento de la historia. El primero de todos, el del 87, qué maravilla de juego, inquietante, asqueroso, desagradable, incómodo, es todo lo que se te ocurra. Y el segundo jefe, todos los jefes están basados en películas de terror de la época, lo cual significa que todos están chidos. Por ejemplo, el primer jefe es un puño de gusanos que salen de excremento y entre un montón de esqueletos humanos a medio comer. Es este peliculón de Deadly Spawn. Y luego el segundo jefe es un poltergeist y la música está como inspirada en la película de Poltergeist. Y así como tú dices, no es como que se ve una criatura, no se ve nada.
Nomás escuchan y te empiezan a golpear los cuadros, se caen cosas de las paredes, hay un cuchillo enterrado en una pared y se desentierra y te quiere pues, clavar ahí. Ahí está Lucy. Ahí está Lucy. Convertida en vampiro. Esa escena se me hace bastante fuerte en la película y creo que pasa un poco desapercibida porque tiene sangre en la boca ¿cuál? y tiene niños y tiene un niño en la mano, o sea que te da a entender que ya se comió a 2 o 3 y aparte Sí, no pasó desapercibida. De hecho, querían censurar la película por esas escenas. pues sí, porque o sea, bueno, de entrada ya había, a esas alturas ya había tenido una muerte terrible después de haber sido corrompida por Drácula, convertido en un hombre lobo, ¿no? Me parece que está en ese momento está convertido en un lobo gigante. Bueno, en una especie de licántropo bien extraño, y eso también se me hace muy interesante en qué momento le quitaron todos los demás poderes a Drácula, o sea, porque tanto en el libro como en la película pues te lo representa que prácticamente es o sea, no solo es que se convierta en vampiro y aparte no es que le tenga miedo al sol, sino que el sol, y lo explica Van Helsing, o sea, que dice, el sol no lo destruye, pero sí mengua sus poderes. Ajá. Y aparte, o sea, porque te habla, y el mismo Van Helsing te lo dice que es casi una fuerza de la naturaleza, pues como comentabas al inicio, que es prácticamente un dios de la antigüedad. Sí, y la cosa que lo hace más dios es que el vampiro, en el este de Europa, el vampiro y el licántropo son lo mismo. De hecho, la palabra que utilizan es strigoi. Sí lo recuerdo de un libro en el que te daban como todas las clasificaciones. Ese libro me encanta, del doctor Bob Curran, es un irlandés. Ajá. Muy buen libro. Y el caso es que estos estrigois son remanentes de los dioses de casi la prehistoria. De hecho, la otra vez hablábamos un tanto de los griegos, que hablaban que para que un espíritu pueda obtener vida, aunque sea por unos momentos, tienes que darle sangre. Por eso los sacrificios a los héroes. O por ejemplo, que han leído la poesía homérica, que no es de Homero Simpson, reitero, es de Homero Laedo. El Rapsoda, él explica que Odiseo, cuando bajó al Hades para hablar con Tiresias, tuvo que llevarle un sacrificio, tuvo que llevarle una cabra negra. Sí. Ojo también con eso, porque tiene que ver con los rituales que luego la iglesia va a decir que son satánicos o que son en honor del demonio, hechos por las brujas. Pero es que estos animales negros no era por malignos, sino porque animales blancos se sacrificaban a los dioses, porque en el cielo pues hay nubes, etcétera, ¿no? O sea, por un principio de analogía. En cambio, las cabras, toros, animales negros se sacrificaban en honor a los dioses y a los espíritus que vivían bajo la tierra, es decir, los muertos, porque la tierra pues mojada pues se ve negra. Entonces, fíjate desde dónde viene esa creencia de que los muertos pueden obtener vida siempre y cuando se la roben a los vivos. Órale. A ver, ahorita apenas me acabo de percatar que no tenía el chat abierto. Entonces, si alguien por ahí estuvo comentando, una disculpa, pero ya, está abierto el chat otra vez. Ya no lo voy a decir como lo otro. ¿Cómo estás? Llámale a Ismael, nos dice. Perdón, Faineco, apenas voy viendo tus comentarios. Pero sí, ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, también del juego. Fíjate que también hay un par de cosas que se me hacen bien interesantes. O sea, que es un juego inmersivo, a pesar de las limitantes tecnológicas, se las ingeniaron para meter ese sonido de un insecto que se acaba de escuchar. O sea, esos sonidos así como que extraños, o sea, que te hacen sentir que hay algo por ahí. O sea, y volvemos al tema, que en estos tiempos a veces las limitantes técnicas los obligaban a ser ingeniosos con otras cosas para transmitir terror, para transmitir sensaciones. Y en este caso se vale mucho de repente que escuchas que alguien se está riendo al fondo, o sea, como en el escenario en el que el jefe era un dragón, de repente puedes escuchar ahí la risa de Drácula, que te daba la impresión de que, ok,
estoy siendo El observado, murmuro pero también. ¿desde dónde? O los sonidos. Gente murmurando. Ajá, exactamente. O en el escenario este donde estaba el poltergeist, otra de las formas en que te dabas cuenta que ha vuelto es porque se escuchaba un rugido de fondo. Y así es como te dabas Ey, cuenta. Y es interesante porque de esa forma te dabas cuenta que esa sombra o ese poltergeist no era uno de los comunes que te encuentras en todo el juego, que parecen más bien como el mismo spray de la monja, pero en oscuro, ¿no? ey. Sí, de hecho sí. Pero sí se me hace muy... ese apartado se me hacía bastante interesante, que en conjunto con la música pues sí te dejaba mal vibrado, la verdad. De hecho sí recuerdo que en ocasiones pues de niño lo jugaba y era de noche o incluso de día en la mañana. Ahora sí volvemos al tema de que Drácula no pierde su poder, sino que solo mengua, ¿no? O sea, recuerdo de mañanas que lo jugaba y de todos modos sí te vino así como que, ay, que mal vibrado, o sea, con esa sensación de que algo no está bien. Yo me acuerdo de viajes con Noé, por ejemplo, al club de la UDG, que pues está en el bosque y ahí son cabañas en medio de la nada. Uh-huh. Y nos acordábamos mucho de este juego. También en los viajes al pueblo, Ecatepec, Tapalpa, todo esto. Sí. Y ya ni decir en los viajes a Europa, claro que también me llegaban a la mente algunas de estas, y de todo esto que estás comentando, que ahí, ojo, porque también un tema de análisis es comparar este juego con su versión de Sega Genesis, que la música es la misma, pero con las limitantes del Sega Genesis, pero no por eso están chafas, son distintas, parecen como de películas de luchadores. Ya, como la del santo contra el Blue Demon. Sí, No, sí, exactamente. el órgano Es que siempre sonaba, pero... Exacto. Como los que usan los rucos de la terraza, la banda de metal, no te cuenta de tipo, así como de fiesta guapachosa o no sé, pero que como las notas graves, ¿no? Que suene como tétrico, pero suena como camp. Así suena el soundtrack del juego para Sega Genesis. Es muy bueno también. Muy, muy buen soundtrack. Que Sí, este juego salió para un montón de consolas, ¿eh? Salió también para el Sega Mega, el otro, el anterior, el Master System. O sea, el de 8 bits, también salió para ese. Órale. Y es un juego totalmente diferente, no es el mismo. Y también salió para Sega CD. Y es un juego muy diferente. Que curiosamente, y esto que tomen nota, se parece muchísimo al juego que vas a jugar la siguiente semana, el de Nosferatu. Uh-huh. Sí. O sea, eres Jonathan Harker, pero peleas a puñetazos. Fíjate que ese no lo he visto, ese que tú dices para Master CD. Y creo que justamente mucho de lo que permitió portearlo a tantas consolas en una época en la que esto no era tan común como hoy en día es justamente el desarrollo tan sencillo en Flash, porque justamente fue una de las misiones o visiones de ese programa, que tú programaras algo similar a lo que posteriormente fue Java, que tú programaras allí y no tuvieras que volver a reprogramar para otro sistema operativo, o en este caso para otras consolas, sino que lo programas una vez y eso te corre en la consola que tú quieras o en el sistema operativo que tú quieras, que en ese entonces era Windows, Mac y Linux, bueno, todos los sabores de Linux. Pero sí, es justamente parte de eso la filosofía, ¿no? Porque en ese entonces los costos de licenciamiento de programar para Windows o programar para Mac pues siguen siendo muy costosos, pero justamente por eso salían este tipo de iniciativas que buscaban hacer una unificación para reducir costos y ofrecer al consumidor por ahí una forma de llevar a cabo sus proyectos sin joderse tanto, ¿no? Pero obviamente pues sí, curiosamente parte de lo que tenían este tipo de iniciativas es que eran gratis, bueno, con licencia libre que se le dice, pero pues, que sí tiene por ahí unos temas, ¿no? O sea, que sí tienes que cumplir ciertos requerimientos, pero no te la cobran al final del día. Pero como obviamente es gratis, quien la mantiene es una comunidad que pues si bien sí te dan un producto funcional, no tiene ese sello de calidad que uno espera, pues sí, vaya, esos estándares de calidad que uno espera en un producto ya licenciado, ¿no? Y es por eso, sí, claro. Y es por eso que
de repente pasan este tipo de cosas como que el juego se vea acartonado. Ahora, eso es algo que yo estoy, pues que yo le infiero de ver la forma en que, o sea, básicamente el estándar del juego, ¿no? Y de ver cómo se comportan las plataformas y esto. Porque sí recuerdo cómo se hacían estas animaciones en Flash, donde tenías que hacer tus extensiones de formas, tus interpolaciones de movimiento y se creaban este tipo de efectos, pero que sí se ven como anómalos, pues se ven extraños, pero sí te dejan con la sensación de, no lo sé, Rick, parece falso. ¿Cómo es que no respeta las físicas, Y que si bien sí había gente que llegaba a desarrollar tutoriales muy completas donde las físicas incluían, pues obviamente ellos no te cobraban obviamente el programa, pero quien desarrolló la librería te cobraba para darte acceso a la librería, ¿no? A que la descargaras. Y ya obviamente pues si eras manchado, pues ya después te la compartes a todo el mundo. Pero pues al menos Pues era muy común, ¿verdad? Sí. Pero pues una forma en que se defendían en ese tiempo era que no se sentaban en sus laureles, sino que iban añadiendo módulos, iban mejorando el producto para pues que al menos los pocos que sí la pagaron pues se animen a pagarlo otra vez, ¿no? O que se hiciera ese efecto en el que ok, ya me moché yo, la siguiente la pagas tú. y ahí nos la compartes a todos. Algo como lo que hoy en día son las plataformas de streaming. No me acordé del meme que comparan comparan Spotify con WinRAR. Y se ve que dice Spotify es el tipo que anda llorando así como bien frustrado. Y que si no pagas una cuenta no vas a escuchar lo que tú quieras y te vamos a poner comerciales. Y se ve un güey que dice, no hay pedo. Y se ve otro y es el tipo chat, ¿no? El de barba de candado y todo. Y es WinRAR y le dice, oye hermano, ¿no te gustaría comprar una licencia de WinRAR? Y tú no, luego. Y el güey te responde acá, pues no pasa nada, bro, todo bien. Ya sé. Fíjate que no entiendo cómo funcionan ese tipo de... Bueno, sé que funciona con licencias corporativas y me imagino que... Bueno, no me imagino. Sé que si eres una empresa y estás usando WinRAR y no tienes licencia, pues ahí sí te carga la voladora. Pero no entiendo si... Bueno, más bien no estoy seguro si el volumen sea suficiente como para mantener ese producto vivo o de qué otra forma se monetiza, porque... Hay otros compresores de archivo mejores y gratuitos como el 7zip. Órale. Y ese muchas veces recuerdan en su momento que eran muy comunes las versiones desatendidas de los sistemas operativos, ya venía incluido. Esas versiones son las que de repente la prendías y sonaba una voz, no sé si te acuerdas de una de Windows XP que parecía Windows Vista y que hasta cantaba una música cuando se iniciaba y todo eso. Eso es a lo que se le llama versiones desatendidas. Porque pues es gente que se tomó la molestia de descargar el código fuente y modificar lo necesario para que ya no tuvieras que pagar por él. Bueno, no tuvieras que pagar por él, pero lo modificaron lo suficiente para que no te diera lata con la licencia, ¿no? También pensaba, por ejemplo, Karnak, el que hizo Doom, o sea, si tú quieres destripar el juego y su código, no es ilegal, o sea, él lo dejó en código abierto. Y eso dirías, bueno, pues cualquier vago puede utilizar el código y hacer su propio juego. Y ahí donde está el cuello de botella, o sea, el güey lo donó para cualquier fan. O sea, que si tú quieres hacer tu Doom, que en lugar de matar demonios mates, no sé, gatos o animales, o güeyes que maltratan animales, o sea, lo puedas hacer. Pero si eres una empresa de videojuegos, por ejemplo Nintendo, no, ahí sí como dice Dusselmir, sí que vas a pagar, y vaya que vas a pagar. Y sí, y esa es además una iniciativa bastante buena, o sea, porque pues ahora sí que, bueno, pues es como empoderar a la comunidad, ¿no? Digo, sé que este término se escucha ya bastante quemado
la forma en que ciertos colectivos lo utilizan últimamente, pero pues vaya, eso sí es realmente empoderar a la comunidad ofreciéndoles herramientas para que pudieran producir material sin necesidad de adquirir, pues, de gastar tanto, ¿no? Claro, obviamente, pues ya si con ese material te empiezas a hacer dinero, pues ahora sí ya te toca pagar, ¿no? Son justo ese tipo de trampas que dejan. O móchate, como lo que pasó con Blizzard, ¿no? Que lo que pasó con Blizzard, LOL y Dota, ¿no? Que en su momento cuando sacaron sus servidores para Warcraft, mucha gente con el editor de campañas hacía sus propias campañas, y las ponía en línea y las podías jugar, ¿no? El problema fue cuando empezaron ellos a cobrar también por acceder a eso, y Blizzard les dijo, a ver, espera, ¿cómo es posible que yo estoy poniendo los servidores, yo estoy poniendo todo, y tú, o sea, sí, pusiste tu imaginación y tu esfuerzo, eso tiene mérito, pero, o sea, definitivamente, o sea, ahora sí, como dice el payaso, ¿no? De que respeto, ¿de qué sirve el respeto sin la pasta que lo sustente? Krusty el payaso es la onda. No, el que me acordaba, el ejemplo sí era, por ejemplo, Bill Gates. En su momento sabía que Doom era un juego tan masivo que estaba instalado en más computadoras que el mismo sistema operativo Windows. Entonces, cuando sacó Windows 95, pues le pagó una la nota a John Carmack para que Doom pudiera venir por default en las compus con Windows 95. Esa era una estrategia que utilizaba muchísimo Bill Gates y que llegó a implementar incluso dentro de Mac, porque pues Mac no siempre fue el monstruo que es hoy. Entonces en su momento la primera vez que corrieron a Steve Jobs, pues estaban yendo a la quiebra porque el producto que sacaban, producto que tronaba. Entonces literal tuvieron que pedir un rescate a Microsoft, y Microsoft inyectó una increíble cantidad de lana, ahora sí que más de lo que varios países producen para rescatar Mac bajo la encomienda que por default el navegador que tuvieran instalado fuera Internet Explorer. Y pues, era una forma de meterse hacerse de un mercado que ya daban por perdido. O sea, son temas por ahí muy interesantes que implementaba Microsoft y que les tomó varias demandas, pero lo dejaron de hacer justamente por eso, porque se empezó a tomar como una práctica sucia de hacer negocios, y pues hoy en día está prohibido gracias al tío Billy. Y no sabía que la había aplicado también para justamente traerse ese segmento de la población gamer. Y fíjate, es bien curioso porque, bueno, yo imagino que como todo ñoño, Bill Gates tiene en su corazón a alguien que ama los videojuegos, entre otras cosas, ¿no? Sí, a huevo. Y es curioso porque su producto estrella siempre ha estado considerado como lo más alejado a gamer, ¿no? O sea, cuando piensas en Windows, piensas en Office y en todo eso, y lo primero que te viene a la mente es trabajo, tarea, ¿no? No se te viene a la mente videojuegos. En cambio, cuando escuchas Xbox, pues sí, definitivamente videojuegos, gaming, etcétera. Y los dos son de Microsoft, pero el branding que han manejado es tan alejado un producto de otro que hasta pareciera otra empresa. Y eso se me hace pues tan así que en el día del lanzamiento del Xbox estuvo La Roca, que era pues en ese momento, bueno, todavía no sigue siendo, pero en ese momento era el electrizante luchador, ¿no? E incluso pues ya ves que lo que siempre hacía era de que a nadie le importa lo que tengas que decir a La Roca. Ya, así igual se lo aplicó a Bill Gates. Bill Gates estaba empezando a prestar, cállate Billy, nadie le interesa lo que dices, no quiere jugar y que no sé qué tal. Y fue muy curioso. Es que La Roca antes callaba a la gente, ¿te acuerdas? Sí. De hecho, por eso hace poquito cuando se encaró con Austin Theory lo cayó. Y pues obviamente La Roca lo cayó luego a chingadazos, ¿no? Pero fue muy curioso porque sí se quedó así como que el momento en que le aplicaron su cállate a La Roca, ¿no? De hecho, no, pero es que estuvo... Sí lo vi, pero es que la neta, o sea, con la... ¿Cómo dice? Con la gracia de un hipopótamo muerto, ¿no? Fíjate que yo veo Austin Theory como un John Cena.
También porque cuando entró John Cena, pues no era más que un cholito ahí, muy alejado del personaje que tiene actualmente y no se le veía ese potencial. Ajá, más bien al revés, se le veía ese potencial, pero se veía que no le hace falta muchísimo desarrollo. Porque digo, pues ves a Austin Theory y definitivamente se nota que el güey pues, se esfuerza mucho, ¿no? Pero pues todavía le hace falta curtirse bastante y tengo entendido, no estoy seguro, pero creo que es luchador de primera generación, entonces ahora sí que se está haciendo el solo. Digo, no lo defiendo, definitivamente sus luchas se me hacen malísimas. No, pero a lo que me refiero es de que La Roca cuando callaba a la gente era maravilloso, que está alguien hablando y nomás como hacía la cara y le ponía la mano en la boca, ¿no? Sí. Y todo el mundo... ¡ah! Y empezó sus pendejadas, güey. No, era un gran al micrófono. Curiosamente hay una opinión impopular con la que yo de repente estoy un poquito de acuerdo, y esa opinión impopular de muchos güeyes es que la era de la actitud no era tan buena como se recuerda. Y sinceramente luchadores como Stone Cold o La Roca eran muy buenos al micrófono, haciendo reír, diciendo groseros, diciendo gente horrible, ¿no? Uh-huh. Pero realmente no luchaban tan chido. Sí, pues como lo que pasa con Lita, ¿no? De que uno la recuerda así como que, ya era bien brutal, se amarraba el hambre de pus en la pierna. Pero después vuelves a ver sus luchas y te das cuenta que era todo. De ahí en más, pues no tenía mucho que digamos. Sí, no, es más el morbo de todo lo que pasó. Y es que sí, como que la era de la actitud era muy buena, pero por las groserías y las situaciones incómodas que ocurrían, ¿no? Exacto, como cuando secuestraron a Stephanie o que el Undertaker la mató según esto con el... Ay Dios, se me olvidó que es un Boss Rush. Sí, el primero era Rampage, que es el esclavo de Drácula, y ahorita es Drácula con la forma de vampiro. Ajá. Sí, pero realmente la mejor película es con esta forma con la que ataca a Lucy, ¿no? No, a Lucy siempre la ataca con la forma de lobo. De lobo, ¿verdad? Y esa la usa para escapar de Jonathan, de ¿cómo se llama? De Quincy Morris y de Van Helsing, ¿no? Cuando llegan a matarlo. Sí, exactamente. Y que se así escapa de ellos. De ratas, ¿no? Se convierten en un montón de ratas, sí. Y Van Helsing les grita de que no las dejen escapar y que empiecen a matar todas las que pueden, porque pues es parte del cuerpo de Drácula. Y justo después de eso, cuando convertido en humo va y mata a Renfield dentro de su celda, ¿no? Por haberlo traicionado. Bueno, en el libro sí, es que en la película no queda muy claro por qué lo mata, pero en el libro sí es muy claro por qué él, como casi todos los personajes del libro, se enamoran de Mina Harker. Y pues en cierto momento trata de defenderla de Drácula, y es cuando mismo dice, a ver, cabrón, quedamos en algo. Y también es curioso porque, como tú dices, si respiras te lo pierdes. Al inicio de la película te comentan que él fue el que fue antes que John Harker a tratar de cerrar el negocio con el conde Drácula, y que se volvió loco estando allí, y por eso es que mandan a Jonathan Harker, pero no a Jonathan. Y en el libro sí se volvió loco y se murió. ¿Mande? Y después se volvió loco y se murió. Pues sí, empezó con su dieta de insectos, porque decía que cada vida que consumiera le daba vida. Y de hecho, me acuerdo que en el libro te platican cómo es que él hace su pinche experimento extraño, ¿no? Y que es justo no me acuerdo el nombre del doctor, que también estaba, él estaba enamorado de Lucy. De hecho, creo que era el que se iba a casar, ¿no? O sí se casó con él. Quincy Adams se llama. Era Quincy Morris, él era el tejano. A ver, se apellida Adams, pero no me acuerdo el nombre. Sí, porque Quincy Morris sí se me quedó grabadísimo, porque incluso en Castlevania era de Bloodlines. En uno de los Castlevanias respetan, o sea, te dan como a entender que esta historia de Drácula va más allá de la historia que nos contó Bram Stoker, ¿no? Y en una de las entregas, uno de los personajes jugables es Quincy Morris, que por alguna razón encontró el Vampire Killer, pero pues ahí está. De hecho sí, y de hecho es curioso cómo posteriormente trataron de unir todo el lore de todos los Castlevanias, porque al principio pues era muy difícil. Y sí, supuestamente había profecías, y una de esas profecías...
Porque luego en una época se suponía que Castlevania Legends, en la que se da Sonia Belmont, era la base, ¿no? Del juego. No, ya la base está como 1,000,000,000 de años antes. Sí. Sí, pues ya, y justamente se me hace curioso porque te hablan de cómo una profecía decía que en tal año el Vampire Killer sería empuñado por única vez por una persona que no fuera de la familia Belmont. Y es justo cuando entra Quincy Morris. Y no europeo, aparte, era un estadounidense. Norteamericano. Exactamente. Sí, Pero porque Belmont, pues, aunque el apellido suena más como de la Europa mediterránea, es pues seguro eran rumanos, pues porque era de las poblaciones de ahí cerca del castillo de Drácula. Es correcto. De hecho, sí, o sea, es muy interesante también pues cómo te muestran tanto en la película como en el libro que el castillo estaba en una zona totalmente deshabitada, ¿no? Y que pues era una locura que este hombre estuviera allí con toda esa riqueza y todo ese poder que había amasado durante los cientos de años que tenía de vida, ¿no? Sí. Y que obviamente pues los americanos o los ingleses pues querían su tajada de ahí, pero no sabían que pues lo que les iba a implicar acercarse siquiera a esa riqueza, ¿no? Pero sí. Claro. Ay. Ese borracho me va a matar. Me recuerda que los acomodan también a los borrachos para que sean difíciles de alcanzar y para que te peguen fácilmente. Sí. Esas estatuas ahí tipo griegas. Y que tiene algo de sentido porque pues el este de Europa, o sea, tenían una Grecia no tan lejos. Ay, sí, sabía que estaba esto. Me mentes casi, llegué al último nivel y no he gastado un solo continúe. Pero por la cantidad de vidas que me restan, creo que sí voy a terminar gastando una. Fue lo que te decía, de que sí son necesarios de repente. Drácula, al igual que el hombre de arena o la criatura de Frankenstein, habla de una época en la que se tenía, si no miedo, hartazgo por ciertas personas del establishment europeo, en este caso los aristócratas. Los aristócratas eran descendientes de la realeza de la Edad Media y seguían siendo ricos y ganando ese dinero de sus rentas, es decir, sin trabajar, sin hacer nada. O sea, las rentas les habían sido dadas durante la Edad Media, o sea, algunos casos más de 1000 años. Y su trabajo era nada más esperar a que les pagaran por los campesinos o la gente que tenía negocios o casas o lo que fuera en tierras que les pertenecían. Entonces, para esta época donde la burguesía era la que ya era bien vista, es decir, lo que ahora conocemos como empresarios, veían en la aristocracia una rémora del pasado que se alimentaba del trabajo de los demás. Sí, en una obvia interpretación ya materialista del trabajo. Y pues eso es lo que es Drácula, o sea, se alimenta de la sangre porque no trabaja, se alimenta del esfuerzo de los demás. Fíjate que ese discurso se me hace bien interesante porque es el que, bueno, volviendo a Castlevania en la serie de Netflix, cuando se va a enfrentar en este caso a la muerte, que incluso él mismo se define a sí mismo como una especie de vampiro, pero que se alimenta del alma de las personas. Es lo que Trevor le dice, es justo lo que Trevor le dice de cuando, o sea, en ese momento que sí me quedé de wow, o sea, ¿en qué momento esta serie adquirió estas proporciones? En ese momento en que se voltea y, o sea, pero con esa mirada que dice, ya, o sea, sé que no voy a salir vivo de aquí, pero lo voy a dar todo, o sea, incluso cuando le dice la muerte de cómo me vas a detener con ese pequeño, y le dice, no, pero lo vamos a intentar. Pero a lo que voy es que ese es el discurso que le dice de que su familia o vaya toda esta suerte de caza vampiros que se encargaban de otras cosas, bueno, se encargaban de toda esa suerte de seres sobrenaturales, ya tenían como ese pique justamente con ese tipo de criaturas que se alimentaban del esfuerzo de los demás, que incluso lo dice, tú no creas nada, tú solo existes, tú solo te alimentas de lo que los demás hacen. Y
ya es momento de devolverle el mundo a los que sí trabajan para hacer cosas. Sí, es que esa es la idea bueno, una de las tantas ideas de la novela. Y así la literatura del romanticismo, o sea, la literatura gótica solía apelar a las inquietudes. Por ejemplo, la criatura de Frankenstein o el hombre de arena de Etta Hoffman nos habla de... Es algo que sigue existiendo, está muy vivo ese miedo, el miedo a que una creación del ser humano vaya a suplantar al ser humano en tu campo de acción. Como viene la inteligencia artificial. Ajá. Que está la huelga todavía, sí, ya todo lo que da. Bueno, creo que ya se llegó a una especie de negociación, pero pues aún así fueron muchos meses que estuvo un paro Hollywood justo por ese temor. O sea, que la realidad es que sigue muy no se merecen eso los escritores. A mí me gusta el canal de La Alienada. La Alienada que decía, ¿de qué se quejan esos escritores? Son los que escribieron She-Hulk, son los que escribieron la Castlevania que a nadie le gusta, son los que escribieron todas esas porquerías y se están quejando. O sea, por su culpa esa industria está colapsando. Está ¿cómo se llama? Agonizante por culpa de esos guiones de porquería que a nadie le interesan, que a nadie le gustan. Es correcto. Porque luego te decían, no, que no puede pagar o que no está dispuesto a pagar por ese tipo de productos, pero que sí los exigen. Eso es lo interesante. Y acá decía la Lenada, agarraba el caso de... Porque uno de los que se quejaban más era el escritor de She-Hulk. Y decía, güey, o sea, esa porquería destruyó el universo Marvel, o sea... la reputación del universo Marvel le quitó la credibilidad completamente. Exactamente. Arruinó a Hulk y lo hicieron ver como un idiota. Y de paso a Daredevil, que ni la debía ni la tenía. Hasta él le tocó, ¿eh? No, y que dicen al revés, o sea, el escritor de esa porquería debería de pagarle a Disney y lo deberán de demandar como, güey, tu porquería arruinó un producto que ya funcionaba solo. Exacto. Es curioso que en casi todo el juego, bueno, sí, o sea, sí había trampas, pero aquí las trampas abundan. Son lo medular del escenario y en ningún otro escenario eran tan abundantes. Y los pocos enemigos que hay están bien distribuidos y son bastante difíciles. O sea, como esos ya no calaveras, sino caballeros como tal. Ay Dios. Sí, hay que decir de las posibles influencias de Castlevania, ahí hay otro, las armaduras. Igual todo eso no lo inventó Castlevania. Castlevania podrá ser el juego del Castillo de Otranto, que es la primera novela gótica de la historia. De ahí ya viene todo eso, pasadizos secretos en un castillo medieval, armaduras que cobran vida, esqueletos que cobran vida, fantasmas que se aparecen de la nada. Entonces no fue como tal el compilado de lo que se viene, bueno, o más bien además del compilado de películas de terror. Sí, o sea, son todas esas criaturas. Ajá. Son todas esas criaturas dentro de un castillo gótico, de la literatura gótica. Pero es que también no hay que olvidar que todas esas películas de la Universal estaban inspiradas en la fuente más cercana a ellos, que era la literatura gótica. Por eso eran las películas de Drácula, era la película de Frankenstein, era la película de los numerosos cuentos, más que novelas, cuentos que salían sobre hombres lobo y momias. Y curiosamente, mucho de lo que ahora se cree que es parte obligatoria del mito del hombre lobo no existía en el folclore. Casi todo lo inventaron las películas, como esto de que si un hombre lobo te muerde o te rasguña te conviertes en hombre lobo. Eso en ningún folclore aparecía eso nació con el cine. O también esto de que los mata una bala de plata, también eso es del cine. Órale. Ay, cabrón. Y entonces salió, no me acordaba. Ay, lo malo de esas bolitas es que me recuerdan a los chetos bolitas, ¿saben? Sí. Que se me antojen. No, tú solo. Sí, definitivamente creo que usaré el primer crédito en este escenario. Ahorita que caíste directo en las llamas, me dio risa, me acordé cuando estudié en el SETI.
En máquinas y herramientas veíamos algo que era el alto horno. Yo nunca llegué a estar en uno, pero es como en el que se autodestruye Schwarzenegger en Terminator 2. Y había un profe que se la pasaba dando uno de esa madre y me acuerdo que tirando, o sea, distrayéndonos entre nosotros decíamos, no mames, ahí va Borja, se apellidaba así el profesor, ahí va Borja, a hablarnos otra vez de cómo se echó un clavado al alto horno. Y ahorita que brincaste directo al fuego, me acordé de eso. El clavado al alto horno. Como me doy alto guiso. El harto vivo. Ay, qué bueno una vida. De hecho, yo pensé que ya estaba muerto. Ahí está lo de pensé que había muerto. Estaba. Exacto. Ahí está el Drácula, ¿eh? Creo que aquí ya está. Sí, ahí está. Igual. Con la armadura del lobo. Está bien chida esa armadura. Pero Y la aparte es el música, único. ¿cómo cambia? O sea, no es la típica. No, en la mayoría de los niveles, la música del jefe no cambiaba. Y aquí sí. Y si bien no es, Bueno, que impresiona si bien no es para nada el más bastante. difícil, sí impresiona exactamente. Pero mejor lo mato y lo Y analizo el más. movimiento es como muy realista. Creo que es el mono con el movimiento más realista de todo el juego. O sea, cómo brinca, cómo gira la espada, todo. Ese Y cuadro esta de cuando. imagen. En la película ese cuadro es cuando Quincy Morris ya le dio el balazo y ya se está desangrando, ¿no? Que ya prácticamente. Pues, Jonathan le cortó. No, Quincy Morris no le dio el balazo, le rasgó el cuello con un cuchillo. Y él lo mata, o sea, Drácula mata a Quincy Morris. Adam, que no me acuerdo el nombre del vato, se apellida Adams. el doctor. Ajá. El vato es el que le da el balazo y Jonathan Harker le entierra un cuchillo en el corazón. Es cuando se lo lleva esta mina, ¿no? Y ahí fíjate Ajá, y es lo que lo mata. pasa algo bien interesante en ese momento. Al final cuando Mina se lo lleva, ay, se me olvidó su nombre. Van Helsing les dice a todos que se detengan porque se han convertido en unos enloquecidos de dioses. Y yo siempre he pensado que se refería como un tipo berserker, ¿no? Pero como una especie de berserker cristiano. Sí, no, pues es que sí existen, son los caballeros. Los caballeros cristianos son, así les decían también a los cruzados, así les decían. Los enloquecidos de Dios. De hecho, hay un juego del que has hablado mucho, pero que no se sabe cuándo va a jugar, el Blasphemous. Estás en una prisión, la prisión de las altas murallas, y salen unas criaturas que hacen hasta unos gruñidos como... Sí. Esos tipos aparecen en la historiografía árabe. O sea, eso no los vas a encontrar en la historiografía cristiana porque, pues claro que ellos son guapos y bien peinados. Les llamaban los tafures. Tafur, que en árabe significa algo así como enloquecido de Dios. Y dicen que estaban tan piratas que hasta se comían a sus enemigos. Órale. Sí, y eso lo vas a encontrar en libros como la historiografía de Malufi, historiadores árabes que hablan sobre la cruzada. Por ejemplo, hay un libro muy popular de ese Malufi que se llama Las cruzadas vistas desde los árabes. Mira, gracias y claro, ahí es gracias lo que es chistoso. a Dil. No sé qué es ese Dil, pero pues dice gracias a Dil. No sé, me acordé del de Aventuras en Pañales. Era del 93 De juego. veras, nunca me ha fijado. Gracias. ¿Quién diablos es este juego? Y es del 93, ¿no? Pues sí estaba justo en el periodo en medio antes de que llegaran los nuevos contrincantes a la época de los videojuegos. No, entonces definitivamente este juego sí estaba feo para la... Bueno, Sí, pues estaba su feo. estética era fea para la época. época incluso. Por ejemplo, F-Zero o Castlevania 4, que ya has jugado, pues, te lo llevan de calle y son mucho más viejos. Son del 89 y el 90, creo. Y en teoría, Super Mario, lana había. Super porque Mario sí. World. Super Mario World, ¿te acuerdas? O sea, hace también. Luego de los que también, no sé si ya lo jugaste, pero el Blackthorn también es creo que es de ese mismo año, del 93. Y estamos hablando de que en 94 salieron monstruos como Primal Rage,
como Donkey Kong. O sea, ya estaban empezando a salir juegos puta, o sea, que ya sí parecían el puente entre esto y lo que iba a ser ya el PlayStation. Claro, sí, pero pues aún así este juego tiene su vibra y su mística muy interesante y No, a mí me encanta, me sigue encantando. la verdad que sí me agradó bastante otra vez. Y sí, no, es maravilloso. Y lo interesante es que lo pude acabar sin sin cambiar de creatividad. Y sí tenía años que no lo había tocado así. Pero sí. Sí, es un gran juego. Y a pesar que se toman muchas licencias, como dices, de muchas cosas que no están ni en el libro ni en la película, ¿no? Y que en realidad pues, debería estar más apegado a la película. En teoría, March. En teoría. Pero aún así es que son novelas que, aunque están muy padres como novelas, imagínate un juego de Drácula totalmente basado en Drácula. Y aparte, la única criatura mágica que sale es Drácula. Y si matas a Drácula desde el principio, pues se acabó. Pues sí. Y sí, como dices, como es la única criatura mágica, pues abusan de ella en el juego, ¿no? Porque cuántas veces peleas contra él. Es el cochero, peleas contra él en su forma de anciano, en su forma joven, en su forma de lobo, en su forma de vampiro, y pues finaliza ya con su forma, con su forma de caballero, ¿no? Como se veía ¿de qué época era? Era de las cruzadas, ¿no? Era un caballero cruzado. No, es de la invasión de Constantinopla. Es de la invasión de Bizancio a Europa. O sea, ya del siglo XV, pero es el final de la Edad Media, pero todavía es medieval. De hecho, aquí curioso es los jefes que no son Drácula, como Lucy o Renfield, pero que igual otro. El dragón, pues también es Drácula, porque Drácula significa hijo del dragón. Hijo del dragón, ajá. Y de hecho venía el nombre por su papá, ¿no? El padre de Vlad Tepes, pues. Sí, ese Black Tepes Dracul ya es como, no sé, Black Tepes ya es como el séptimo, había uno que era Black Tepes el mono. El mono. Y aquí se me hace curioso la censura, ¿no? O sea, porque recuerdo esta escena en la película que va caminando en el atardecer y pues va matando, ¿qué son, moros? ¿O qué son? Son turcos. Turcos, y que pues está haciendo honor a su nombre del empalador. O sea, se ve cómo los está clavando y cómo, o sea, incluso con la crueldad, ¿no? Recuerdo incluso que hay uno que lo clava y el otro se queda gritando como Baraka en Mortal Kombat cuando mata encajándole las garras, ¿no? Que lo levanta y se queda viéndolo cómo se le escapa el último suspiro de vida. Y de lo perro, porque, o sea, se ve cuando no trae la máscara, es como el noble. Es Drácula el gentil, Drácula el enamorado. Pero cuando se convierte en un berserker, cuando se vuelve el hombre lobo, o sea, con armadura y todo, ya es un salvaje asesino, empalador, cruel. Exacto. E invencible, aparte. Exacto. Y que por ahí va el mito del hombre lobo. O sea, ya ha habido historiadores de las religiones que hoy en día dicen de que aunque haya muchos mitos del hombre lobo y todos se parezcan, o sea, en varias culturas, no tienen que confundirse y no necesariamente obedecen al mismo rito o función. Pero en algún momento del Paleolítico, el ser humano por conducta aprendida se volvió carnívoro, o sea, empezó a consumir carne. Por eso es que ni aunque te lo propusieras, tú podrás despedazar a un perro y comértelo. O sea, porque no eres un animal carnívoro por nacimiento. Más bien, el ser humano ha evolucionado a generar enzimas y todo tipo de cosas que le permiten digerir la carne sin que le haga daño. Pero son teorías, porque pues nadie estuvo ahí, ¿no? Y los mitos nos ayudan como a tener un indicio, ¿no? De cómo fue ese proceso. En algún momento se llegó a la idea de que el ser humano, para que dejara de ser el postre de los jaguares y de los animales, tenía que él convertirse en el cazador. Y para convertirse en el cazador, entonces tenía que convertirse en ese cazador. Entonces lo hacía a través de rituales con los cuales se convertía en el hombre oso, en el hombre pantera, en el hombre lobo. O sea, se puede aplicar a diferentes zonas del mundo.
el hombre lobo, pues obviamente como es el que sobrevivió más en Europa, pues es el que más se recuerda, pues ese ritual. Esto se me hace tan perro porque incluso las cartitas de los monstruos del bolsillo, no sé si las recuerdas, Claro. pero la cartita del hombre lobo, cuando la agarras, la parte de atrás dice origen y dice los antiguos guerreros indoeuropeos. O sea, se remonta a la prehistoria, a los abuelitos de los berserkers y de todos estos personajes. Órale, de esa parte, sí recuerdo que la parte de atrás podía, o más bien mientras el monstruo fuera más fuerte, tenía un más desarrollado su lore en la parte de atrás, pero no recuerdo que tuvieran ahora sí que esa profundidad en el desarrollo de los monstruos, ¿no? No todos estaban tan bien documentados, pero el del hombre lobo sí estaba súper bien documentado y decía eso. O sea, los antiguos guerreros indoeuropeos son el antepasado directo del hombre lobo. Y pues sí, o sea, los guerreros arios que hay todos, o sea, se convertían en monstruos. O sea, ve el Cuchulain. Sí. O sea, ¿no te acuerdas de la pintura de guerra del demonio de Finn Balor? Es Cuchulain. O sea, eso de que se ve la boca que le llega hasta el pecho y así. El mismo Taim, que es una epopeya irlandesa, dice que se le vean los órganos. O sea, de tanto que abría la boca, se le vean los órganos internos. Fíjate que este juego que quizá también más adelante lo traiga, el de Child of Light, está muy basado en el Taim. Y ese que te digo que justamente Cuchulain aparece como un personaje. Ah, es que a huevo. No, y o sea, cuando se habla de superguerreros indoeuropeos, Cuchulain es como de los obligados. Y luego entre los la poesía germana, tanto Eddas como otros textos, se habla de héroes que pues por temporadas las pasaban convertidos en lobos. Ya. Ah, que también eso, mientras su ¿no? cuerpo estaba durmiendo, ¿no? O bueno, recuerdo también estas historias donde había un guerrero dormido en una carpa que estaba siendo custodiado, pero en el campo de batalla había un oso. Sí, es bien común. Son poderes de chamanes esos. Incluso a Odín en la mitología germana también se decía eso, que cuando se quedaba dormido cambiaba de forma. O sea, Odín, como era un soberano aterrador, por supuesto, siempre tomaba formas aterradoras: oso, monstruo marino, águila gigante, cosas así. Pero otros dioses, pues no, tomaban formas de animales más de acuerdo con su naturaleza, como Loki, que era como burlón, se convertía en un salmón, el salmón que es difícil de pescar, que era astuto. O sea, por eso Loki tomaba la forma del salmón. Órale. Y así los diversos dioses tomaban formas y no solo entre los germanos, también entre los celtas y los griegos. Y no solo entre pueblos indoeuropeos, también en otros, incluso en Mesoamérica, uno de los dioses más interesantes, Tezcatlipoca, no solo tomaba la forma del jaguar. El jaguar es su tecuani, es su topo nahuali más famoso, es su animal interior. Por eso los hechiceros se les vinculaba tanto con el jaguar, pero no al único animal con el que se le vinculaba. Se convertían en seres monstruosos, a veces esqueletos gigantes, a veces una criatura extraña que era un torso que brincaba, a veces como el Yori. Se llamaba el hacha nocturna. El hacha nocturna hacía miedo, se supone que era como un gigante sin cabeza y con el pecho abierto. Y claro, en parte era la representación de todos los guerreros que habían muerto en el sacrificio humano. Órale, interesante. Regresando un poquito al tema de los aristócratas, fíjate que de algo que hemos platicado ahorita y que quizá incluso también surgió, bueno, me llamó mucho la atención esta tarde, es que vi por ahí un meme que hablaban de que ¿qué desaparecerías tú? Y te daban las opciones, ¿no? Y una de ellas era tocino, las hamburguesas y el sushi, o la burocracia. Y pues digo, lo que se me hacía interesante es que cuando hablaban de la burocracia, perdón, no hablaban de la burocracia, no, era la aristocracia. Ah, la aristocracia. La aristocracia, ajá. Pero en las imágenes que ellos ponían no había ningún aristócrata y curiosamente aparecían Elon Musk, Mark Zuckerberg y Bill Gates. Y yo me quedé pensando, sí, no. Pero es que ellos tres, o sea, si a esas nos vamos, yo personalmente desaparezco el sushi. Porque, o sea, por un lado, estas personas sí, o sea,
son Plutón, o sea, quizás ya a estas alturas pues ya son tan riquísimos que dices, güey, o sea, pero también hay mucho trabajo detrás de ellos y siento que han aportado mucho a la humanidad como para simplemente desaparecerlos nada más porque me caen gordos, nada más porque ellos son ricos y yo no. Pero se me hace muy curioso, hace ratito que mencionábamos esto del terror a los aristócratas, cómo es que hasta la actualidad ha sobrevivido ese terror. Y si bien ya no es una aristocracia como tal que se esté aprovechando del trabajo de los, o sea que hayan llegado a ese lugar sin trabajar, de todos modos aquí siguen tirando tiña a la gente que ha llegado a ese punto donde ya pueden pues ahora sí que vivir de sus rentas. Pero vaya, en este caso yo sí lo hago por mérito propio, e incluso en casos como los de Elon Musk, pues el güey le sigue atorando, sigue intentando y fracasando en muchas ocasiones. Pues simplemente cuántos lanzamientos fallidos de SpaceX ha habido. Igual Mark Zuckerberg creó una red social, sí, o sea, y ahora sí, como dice Bob Patiño, sé que es una ironía tratar de destruir un medio a través del mismo, y no lo mencionan porque esta publicación la vio en Facebook. Y así es donde digo, ¿qué está pasando ¿qué está pasando en el consciente colectivo de las personas que nos llevan a refigurar a esta forma dentro de los leads, o de los que se pueden llamar como los gurús informáticos, ¿no? O sea, los más altos mandos de la tecnología actual, y que pues, prácticamente, como ya habíamos dicho antes, si no conoces bien de dónde sale la tecnología, pues es casi indistinguible de la magia, ¿no? No sé, sí, de hecho hay un concepto. Hay un concepto para esta tecnología mágica, lo menciona un gran historiador de las religiones, antropólogo, José Manuel Pedrosa. Le llama, así como existía el ámbito sobrenatural, el ámbito sobretecnológico, o sea, con la tecnología es como la magia. Incluso no hay un incorrecto entendimiento, solo se sabe que funciona de alguna manera. Sí. Esto que decías tiene que ver con con la cuestión del mito, pero del mito como narración. O sea, es un mito esta idea de este ser como demoníaco, terrorífico, monstruoso que abusa, ¿no? de la gente. En el siglo XIX se convierte en este miedo a este aristócrata maligno, que por ejemplo en México lo vamos a ver con la forma del charro negro. No todos los charros negros representan al demonio, solo en casos concretos que dicen tal cual es el demonio, pero cuando no, pues no. ¿Cuál era el aristócrata en México? De hecho, hasta vivía en un sistema feudal. El de los hacendados era muy parecido al del feudalismo en la Edad Media. Ahora es ya más bien hacia el plutócrata. Curiosamente, sí ha salido novelas, ya no tanto de terror, más bien de distopías, etcétera. Pienso en estas del 1984, o esta otra que a todos les gusta, las de los Juegos del Hambre, pero incluso en personajes que todos amamos, como en el Cocoon. Freezer, ¿no? Freezer es lo que explicaba Akira Toriyama. No es que sea gay el personaje, supone que es amaneradillo como los ricos, o sea, como que tienen modos como más corteses, como menos golpeados, que pueden parecer afeminados. Incluso el personaje está tan bien hecho que se ve cómo es el tipo de relación que lleva con sus obreros, a los que considera de bajo categoría, o con su élite intelectual. La élite intelectual, aunque no pelean, no los mata y los respeta, no sé si te acuerdas. Sí, incluso lo rodean y tratan de... O sea, él está rodeado de la élite intelectuales. Por ejemplo, una hasta llegan a conocerlo de cualquier personal, matado, ¿no? Ajá, más personal. ¿Te acuerdas que dice? Yo sé por qué el señor Freezer quiere las esferas, es porque está un poco bajito. Ajá. Y que le dicen, ¿cómo? Y el otro, ¿cómo supiste? Pero vino. Ajá.
Sí, de que es que quiero la vida eterna. No, ya no quiero la vida eterna, ya no me interesa. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Quiero crecer 5 centímetros. ¿Y por qué solo 5? Ay, porque quiero que se vea natural. De la misma forma que Bulma, de hecho. Sí, pero, o sea, que sirve para mostrar las inquietudes populares. Sí, se me hizo muy curioso ese meme. Digo, estoy casi seguro que el que lo hizo ni siquiera lo pensó, ¿no? Simplemente expresó lo que tenía, expresó lo que muchos piensan, porque si es un meme, pues por definición es algo que ya está en el inconsciente colectivo, ¿no? Y que se puede, o sea, de hecho eso es casi la definición de un meme, una abstracción de una idea tan entendible que sin necesidad de que lo leas o de que haya algún tipo de texto, tú entiendes qué es lo que está. O sea, que es algo que atraviesa las fronteras culturales, pues. Entonces, que ya de plano está esta idea en la época moderna, es decir, como que, interesante. O sea, y más que risa me causó esa sensación de, qué curioso que se está replicando este esquema completamente fuera del esquema. Ahora sí, porque... No, porque estas tres personas no son aristócratas, llegaron ahí ya sea por mérito propio o porque hicieron mucha, jugaron con los huecos legales de su día, pues aún así implica un cierto trabajo, ¿no? No hay mucho trabajo, o sea, pues es como la gente que dice que Donald Trump es un tonto, así como que sí, güey, por eso es millonario. Incluso como que dice, como parece en el príncipe del rap, ¿no? De que este Will llega así todo rapero, así de los 90s, y le dice, no, es que yo voy a ser rico como el señor Donald Trump, y que volteaste el tío y le dice, ¿tú crees que el señor Trump se levanta a las 10 de la mañana a rapear? O sea, para haciendo como alusión a eso, ¿no? De que no, este cuate se levanta tempranísimo a trabajar, ¿no? y se duerme trabajando prácticamente, ¿no? Y me daba cura cómo Donald Trump era experto en hacer un show de sí mismo en la WWE, en Mi Pobre Angelito, en El Príncipe del Rap, en Saturday Night Show. Nightlight, creo que tiene razón. O sea, en todos esos lados ha salido y ha sido como legendario, ¿no? Que ahora dicen que los gobiernos de izquierda en Argentina, cuando pasaron el año pasado la de Mi Pobre Angelito 2, cortaron la escena en la que sale Trump. O sea, porque la pasaron en televisión del estado y que no salió esa escena. Órale. Qué curioso, ¿no? Argentina tiene un tema bien extraño ahorita con ese tema de las corrientes políticas, no sé. Es que aparentemente lo que vaya a pasar ahora en estas elecciones de Argentina muy posiblemente marque pauta de cómo va a ser la tendencia en Latinoamérica. Aquí estamos viendo el regreso de los gobiernos de derecha. Ajá. Con porque viene muy fuerte este candidato, ahorita no recuerdo el nombre, pero que trae el peluquín. Sí se puede mencionar. Y encima tiene mucho apoyo de youtubers que ve mucha gente, tipo La Alienada y así. Yo el que he estado por ejemplo, últimamente es Adana. Ese es el que lo ama con locura y compasión. Ajá. Sí, que digo también, o sea, yo sí creo que muchas de las llamadas que recibe ese cuate son puro paro, o sea, porque si de repente llaman y le dicen una sarta de tarugas que dices que no, o sea, esto ya es cómico, o sea, esto ya es comedia, están llevando una realidad a su extremo absurdo para demostrar lo ridículos que son, ¿no? Pero de todos modos no deja de ser divertido, pues. Y sí, no deja de ser un animal político este hombre, me recuerda a estos personajes de Estados Unidos, no recuerdo el nombre, pero pues sí, estas figuras de la radio que movían papeles y volteaban el escritorio para dar sensación de que lo que estaban diciendo era algo de peso e importante, ¿no? Se me figura como que retoman mucho esa figura Danan y por eso logra el impacto que logra, pero pues también así se ha hecho de detractores y enemigos, ¿no?
Pero La bueno, verdad es que Lanham tiene de repente un punto, pero también muchas veces estos que son muy, o sea, todos los que recalcitrantes, son, ¿no? ajá, y que son de fanáticos están, no me gustan, o sea, tanto la gente con la que se pelea, como él mismo cuando de repente se pone a citar la Biblia como si Sí, fuera, o sea, dices, güey, o sea, sabías, ¿no? Que es un código legal de la edad de bronce, o sea, como, pues, por supuesto que no lo puedes tomar de al pie de la letra. Aparte, pero mucha información de la Biblia no es histórica, es mítica. O exacto. sea, es un son como, ahí está esa imagen. Hace no sé cuánto que no veía al Harker muerto. Jonathan Harker. Y ven, siguen mostrando ahí los derechos de Yo la sí me licencia. acordaba que salían los créditos cuando si te mataban de todos modos salían los créditos. Ahí estaba Ya Francis Ford Francis Ford Coppola. Coppola, ahí está. No manches, te lo juro que leí Fred Fox Francis Ford Coppola. Pero no, es Fred Furch. Órale. No recordaba esto. Oye, y aquí ya hay por qué tan mal hecho el juego. Casi todos son como europeos o del hemisferio norte, ¿ya viste? Sí. Casi no hay Kitagawas, ni Tochis, ni. Porque te acuerdas el otro Castlevania 4, con que todo muy europeo y la chingada, todos eran Kitagawas y así. Lo que me está llamando la atención es que le están dando los créditos a los desarrolladores y a todos. Porque no es algo que se hiciera en ese entonces por temor a que otras empresas se robaran a la gente. Pero claro, con este juego, pues quién se los iba a robar, ¿no? Es casi de, no, toma nota para no contratarlos. Eh, Pero bueno, No, es que o sea, el juego es muy entretenido y es la música es apoteósica y la verdad el juego de texturas está padre, o sea, tiene ujú. detalle. Sí, o sea, no es Castlevania 4, pero pues, sí está bonito. O Nosferatu, que algunas de las cinemáticas de Nosferatu ya aparecen de PlayStation. Sí, y sí te daban esa sensación de misterio, mucho así como que aquí hay algo inquietante, o sea que a veces Sí, Nosferatu es y inquietante. sutiles, o sea que a veces solamente un elemento que estuvo ahí como un pie de repente hasta el final de la cinemática se mueve dándote a entender que, güey, te vieron. Ajá. Pues ese deberás jugarlo la siguiente semana, el Nosferatu. Yo creo que sí, si no es que antes, porque sí quiero dejar algo de material antes No lo vas a jugar, ¿verdad? de la partida a Europa, porque sí, aquí gente en el canal, pues voy a pasar, este Halloween lo voy a pasar en la Meca, ahora sí, de donde empezaron a surgir este tipo de mitos, en la Galia, en Francia, a ver qué tal nos va por allá. No, pero diles, en una ciudad medieval, o sea, genuinamente medieval, de más de 1000 años. En esta ciudad de Montpellier, a ver Entonces, cómo tienen, son las festividades por allá. Pero bueno, sí. creo que por hoy hasta aquí le dejamos entonces. Muchas gracias a todos los que se unieron, Víctor. Igual recuérdanos dónde te encontramos en las redes Ah, académicas. yo principalmente en redes académicas, ponen mi nombre completo, Víctor Manuel Bañuelos Aquino, y es en Research Gates, o en academia.com. No, punto .edu, me equivoqué, es academia.edu. Ahí pueden encontrar todo lo que escribo es de criaturas y hadas y demonios y fantasmas y dioses y cosas por el estilo. Súper. Y pues nada, al resto, pues no olviden unirse al canal, tanto en Facebook como en Instagram. También manejamos Twitter o X, que se llama ahorita, como se llame. También estamos allí, aunque menos presentes. Pues por ahí pueden estar siguiendo contenido pues, relacionado a lo que vemos aquí de videojuegos, cultura pop, anime, etcétera. Y pues alguno que otro meme por ahí. Pues nada, nos estamos viendo en próximas entregas y pues recuerden todos, trabajen duro pero nunca dejen de jugar. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Bien,